Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es para nosotros un honor, un placer una vez más estar con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones, queridos hermanos, apreciados amigos, y ustedes que cada día eligen estudiar con nosotros en diferentes partes de la geografía mundial, aquellos que se conectan a través de la internet para estudiar junto a nosotros en cualquier lugar de la geografía mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Estaremos con ustedes haciendo el siguiente estudio. Las 3 primeras plagas es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Quisiéramos refrescar una vez más en qué consiste la lección de esta semana, las plagas y el pasaje de la Biblia que estamos ya listos casi memorizando en Éxodo 9:35. Quisiera saludar en esta hora a nuestro gran hermano, el pastor Ángel Dayán de la Cruz, cariñosamente Pastor Machuca, y expresamente solamente hice la cita de Éxodo 9:35 para que él, en el momento del saludo, también pueda refrescar básicamente qué es lo que estamos memorizando en esta semana. Dios le bendiga, mi querido Pastor Scroggins. Gracias, qué bueno gracias. es tener de vuelta esta oportunidad, encontrarnos para seguir adelante, saludándonos, estudiando y refrescando la memoria, porque usted sabe que tenemos un reto que debemos cumplir antes que la semana termine. Esa cita que usted presentó de Éxodo 9:35 dice claramente que, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. Amén, le felicito, de verdad que le felicito. Eso es así, todos los días un proceso. A mí no me pregunte porque yo no soy muy fácil memorizando. Yo tengo la honestidad, yo no memorizo muy fácil, pero si te leo un texto puedo entenderlo, interpretarlo, sí, estudiarlo. Sí, podemos analizarlo ahí, interpretarlo, pero no es muy fácil. Usted es un buen analista, usted tiene un conocimiento bíblico grande. El Señor le permite traerle. El Espíritu Santo parece como que por ahí es que le ha dado el don. Pero para memorizar no soy muy fácil, no. Pero vamos a orar para que Dios Perfecto, le siga guiando seguro, de manera especial. ¿Qué le parece? Gracias, muy amable. Oramos. Maravilloso Dios, gracias. En este momento queremos pedir que tu poder se manifieste en nosotros para que nuestras mentes estén abiertas a la influencia y al poder del Espíritu Santo, y que cada uno de los puntos que hemos de tratar en esta lección podamos seguir afianzando la fe y la confianza en ti, oh Señor, mejor que como al principio, que podamos tener la certeza, la confianza en ti, de tal manera que sepamos y comprendamos que tú estás al control de nuestras vidas. No hay nada que nos acontezca que tú no lo notes, o que también manifiestes una solución a cada uno de los problemas que nos afectan. Gracias, Señor, por escucharnos. Dirígenos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en el día de hoy vamos a analizar las 3 primeras plagas, y en una conversación que tuvimos aquí en privado, antes de salir al aire, pues estábamos analizando el hecho de por qué Dios envía las plagas, a quién se le envía y por qué se le envía, Pastor. Entendemos que Dios envía las plagas de manera directa como una ejecución de juicio a los dioses de Egipto. Es decir, Dios no le está enviando plagas a personas porque desobedecieron, porque se portaron mal. No, Dios está haciendo una ejecución de un juicio para demostrar que esos dioses falsos no son lo que ellos creen. Realmente no protegen, no bendicen, no guían, no producen nada de lo que ellos en su cultura podían mantener. El enemigo los había enceguecido y los mantenía subyugados en una esclavitud idolátrica, que es la que hoy en día también podemos ver
en las personas que persisten o insisten en adorar las deidades o los dioses que ellos atesoran y tienen. En este primer estudio de la serie de las plagas nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere hacer y la manifestación de su poder para liberar y restaurar. Eso es así, pastor. Es importante que si nosotros observamos cuidadosamente los pasajes que hablan acerca de las plagas, y yo estoy seguro que ya muchos de los oyentes han tomado como punto de referencia, déjame leer esto para ver cuando avance la lección de escuela sabática, por qué suceden y a quiénes van dirigidas estas plagas. De manera que la razón más obvia, como la más citada, es que Faraón no cede, por eso se envían las plagas. Dios quiere ver libre a su pueblo. Faraón sigue negándose o diciendo que sí y luego cambiando de idea. Faraón se parece a muchas personas que cuando todo está tranquilo, que todo se está moviendo con mucha felicidad, están ahí. Cuando vienen las plagas difíciles, o momentos difíciles, andan buscando la forma de cómo liberarse de ello y piden a Dios que libere. Es por ello que Dios debe seguir enviando juicios en ese sentido. Más allá de eso, señalan una gran cantidad de razones. Dios quiere que los egipcios sepan qué es y que vean precisamente el poder de Dios. Deben llegar a reconocer que no hay ninguno como Él y el alcance es mucho más amplio todavía. Dios desea que su nombre sea conocido, que sea proclamado en toda la tierra, y es así que las plagas tienen un pronóstico evangelístico, señores, de alcance mundial. Dios desea que el mundo entero responda a Él, y las plagas también permiten que ambos bandos sepan que hay una diferencia entre los hijos de Israel y los egipcios, y es a partir de la plaga de las moscas a la tierra de Gosén, donde viven los israelitas, es eximida de las plagas, y los juicios y las plagas caen solo sobre territorio de los egipcios. Noten ustedes que las plagas tienen ciertas características significativas. Las 9 primeras pueden dividirse en 3 grupos de 3 plagas cada uno. La 10ª plaga es la única y está separada del resto, como ustedes pueden ver. El pueblo necesita un tiempo y una provisión especiales para poder afrontarla. Noten que estas 9 plagas afectaron los 3 hábitats que Dios creó en el Génesis: los cielos, la 7ª, 8ª y 9ª plagas, la tierra, la 3ª, la 4ª y 5ª plaga, y la 6ª plaga también, y las aguas, la 1ª, 2ª plagas. En conjunto, estas plagas aludían directamente a la revelación de la creación. Cuando ustedes notan directamente lo que está sucediendo, en la primera plaga vemos cómo va dirigida contra Hapi, el dios del Nilo. Recuerden que de alguna manera decíamos en la primera lección, no sé, pastor, recuerda usted, amigos, hermanos, como el nombre que le pusieron a Moisés, Hapi Moses, o sea, hijo del dios Nilo, el dios que ellos adoraban, este dios que protegía la fuente de agua. En el capítulo 7, versículos 17 al 25, debemos entender que el río Nilo podía para ellos simbolizar esto, porque realmente donde hay agua hay vida y se dependía totalmente del río. En este caso, el agua era la fuente de vida, y así también podían ellos, con su invento de un dios como lo es Hapi, lo podían adorar como aquel que le proveía la vida, según lo que podemos ver en el análisis. De ahí es que el supuesto de que la fuente de vida que es el creador, según lo revela la escritura en Génesis, ahora con estos dioses que tienen los egipcios, están sustituyendo al Dios creador, que es el que provee el alimento, el sustento, y que por sobre todo cada uno de nosotros debemos adorarlo. Es decir, ahora con la plaga del agua convertida en sangre, entendemos que esta transformación, como lo es la sangre que simboliza la vida, al convertir el agua en vida, entenderíamos entonces que se daría la muerte. Es decir,
cada uno de esos intentos del ser humano crear su propio Dios y mantenerse con vida en una adoración falsa, lo que le va a ayudar y le va a llevar directamente es a encontrar muerte, porque el Dios Api no es capaz de dar ni de proteger la vida. Solamente es posible para nosotros, entienda eso, solo es posible para nosotros tener vida a través de aquel que la dio, aquel que nos creó, es decir, Dios mismo. En relación con la tercera plaga, pastor, entonces, ¿qué se podría tomar en cuenta en ese sentido? Bueno, tomando en cuenta y consultando precisamente lo que dice nuestra guía de estudio, y queremos leer textualmente para luego seguir con el comentario, allí se nos dice que la tercera plaga tiene la descripción más breve. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 8, los versículos del 16 hasta el 19. No sé, pastor, si usted podría ayudarnos en la lectura de esos versículos para que la gente pueda contextualizar lo que se dice allí con relación a la tercera plaga, y después de la lectura de la Biblia, pues seguiremos con este comentario. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, para que éste se convierta en piojos por todo Egipto. Ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y éste se convirtió en piojos. En todo Egipto, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos, lo mismo en la gente como en los animales. Los hechiceros hicieron también sus encantamientos para convertir el polvo en piojos, pero no pudieron. Así que tanto la gente como los animales tenían piojos. Importante destacar esto. Recuerda, pastor, en los comentarios que realizábamos de que en muchas oportunidades el enemigo utiliza ciertos medios, vamos a llamarlo así, en este caso magos, para realizar obras grandiosas que Dios realiza, pero el texto bíblico dice que ellos no pudieron realizar nada. Fíjese cómo agrega el versículo 19 último. Entonces los hechiceros le dijeron al faraón: esto es obra del dedo de Dios. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. Lo interesante de estas lecciones es que giran en torno a un tema que hemos venido desarrollando desde hace un buen tiempo. El corazón se endurece de Faraón, ahí vienen las plagas y ahora estamos viendo la tercera plaga. No es posible, señores, saber con certeza qué tipo de insectos eran o que intervinieron allí. Pudieron ser, y eso podría entrar en lo que es el área de especulación. No está mal uno pensarlo de esa manera, y nos unimos al pensamiento del autor de la guía de estudio cuando dice que pudieron ser mosquitos, garrapatas o piojos. Lo cierto es que esta plaga, señores, estaba dirigida contra Kept, el dios egipcio de la tierra, de manera que del polvo de ella, ecos de la historia bíblica de la creación, Dios hizo salir los insectos que se extendieron por doquier. Incapaces de duplicar ese milagro, solo Dios puede crear vida, señores. Y eso lo encontramos allí en el libro de Génesis. Nadie puede crear vida, solamente Dios. Los magos intentaron hacerlo, pero se vieron en la necesidad de clamar: dedo de Dios es este. Usted hacía un fuerte énfasis en esto. Sin embargo, señores, y es lo que produce mucha tristeza, a pesar de estas grandes evidencias en estas tres primeras plagas, el corazón de Faraón se niega a ceder. Por eso es importante pensar cuán duro era el corazón de Faraón. El rechazo repetido de las indicaciones de Dios lo hizo más que empeorar la condición. ¿Y cuáles son las lecciones que hay aquí y debemos aprender para cada uno de nosotros acerca del rechazo constante de las exhortaciones del Señor? Debemos pensar seriamente en esto. Las mismas secuencias en que son dadas las plagas muestran de una o de otra manera lo que Dios viene haciendo.
Estas primeras 3 plagas cayeron sobre los egipcios y sobre los israelitas, pero las restantes fueron derramadas solo sobre los egipcios. Esto da a entender que Dios realizó un milagro ante el faraón para que el faraón entendiera. El primero de los milagros que Dios realizó, Moisés y Aarón, al convertir en la vara a la vara en serpiente, y estas tomar y tragar las serpientes y las varas de los magos, intentaron darle al faraón de que había un poder superior, y él no entendió esto. Es por ello que las plagas directamente en cada una de las esferas, como fueron bajando, el registro bíblico declara que fue recién después de la 6ª plaga cuando el Señor endureció el corazón del faraón. Pero nosotros analizando directamente podemos ver la secuencia. Los magos solo no pudieron imitar las 2 primeras plagas. Cuando se produjo la tercera, afirmaron ellos mismos, cuando leímos ahora, que esto fue por el dedo de Dios, según el capítulo 8, versículo 19. Y más tarde, ellos mismos también sufrieron a causa de los tumores, como se puede ver en el capítulo 9, versículo 11, así como en el versículo 7 del capítulo 10, en relación con la insistencia de los siervos o los funcionarios del faraón y lo que les tocó también. Definitivamente que estas lecciones son muy objetivas, las que estamos estudiando y aprendiendo de esta lección cuyo título es Las 3 primeras plagas. Para los amigos que están sintonizando, en esta hora estamos en Radio Amanecer en estudio, considerando seriamente la lección titulada Las 3 primeras plagas. Señores, el énfasis que estamos haciendo, y ya hemos hecho mención acerca de los magos, aunque ellos parecían producir ranas como Moisés y Aarón, no podían eliminarlas, y eso es muy importante. Cuando el faraón vio que los magos no podían detener la plaga de eliminar las ranas, se sintió un tanto humillado y quiso que Moisés y Aarón suplicaran al Señor, por él, por supuesto, para que eliminara las plagas de las ranas. Empezaba a saber algo acerca de aquel Dios, entiéndase, el Dios al que usted le sirve y al que yo le sirvo. Él empezaba a saber algo acerca de aquel Dios del que se declaraba totalmente ignorante. Moisés y Aarón le habían dicho a Faraón que ellos no producían las ranas por magia, ni por ningún poder que poseyeran, que Dios, el Dios viviente, las había hecho venir por su poder y que sólo él podía eliminarlas. Y previamente el faraón se había jactado ante Moisés y Aarón porque los magos podían con sus encantamientos hacer parecer las mismas cosas. Cuando pidió a Moisés que suplicara al Señor por él, éste les recordó su anterior altanería y jactancia a causa de las obras realizadas por sus magos y preguntó al faraón, ¿dónde estaba ahora su vanagloria y dónde estaba el poder de aquellos magos para eliminarla? Realmente lo que estamos viendo aquí es la insistencia de Dios en búsqueda del faraón. Es interesante que podamos ver cómo de manera muy específica Dios exhortó al faraón 7 veces para que dejara ir a su pueblo, según lo revela el libro de Éxodo 5:1, 7:16, 8:1, 8:1 y 20, 9:1, 13 y el 10:3. Y fíjense cómo él usó una ocasión, una frase condicional negativa. Si no dejas ir a mi pueblo, enviaré. O sea que el faraón consintió después, noten ustedes, después de la segunda, la cuarta, la séptima y la novena plaga. Él asintió y aceptó. Pero, como ustedes conocen, finalmente, ¿qué hizo? Se negó en dejar ir al pueblo para que adoren al Señor. Incluso vemos, como usted mismo leyó ahora mismo,
que él pidió a Moisés que orara para que pusiera fin a esas determinadas plagas y que también orara por él, según vemos que la Escritura relata en el capítulo 8, versículo 8 y 28, y en el 9, 28, y en el 10, 16 y 17. Pero solo después de la 10ª plaga llamó a Moisés y a Aarón para que ya ustedes vean el final de esta historia. En este caso, estas 3 primeras plagas que hemos mencionado intentan revelarnos ahora que todo el aspecto de lo que Dios creó, lo que Dios hizo o preparó para que el ser humano disfrutara de la creación, es lo que Dios ahora está atacando. En estas primeras 3 plagas, luego veríamos cómo Dios procede a afectar los otros elementos que tienen que ver propiamente en la creación, pero que también los dioses egipcios que están envueltos en la protección, en la vida, en cualquier otro elemento de sustento, queda desvelado claramente que no sirven porque son dioses falsos. Es importante que nosotros podamos entender en esta lección cómo es el modo operando del enemigo. Primero te hace creer que tú eres Dios, que tú no necesitas nada de Dios, porque el poder está en tus manos, como lo hizo con el caso del faraón. El faraón, las deidades que había allí en Egipto, él tiene el poder para manejar eso, pero se da cuenta que ante el Dios del cielo, cuando envía estas primeras plagas que estamos hablando, se encuentra desvalido, o sea, no tiene poder para nada, ni siquiera sus magos. Por eso recitamos otra vez más el Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros de Faraón dijeron: dedo de Dios es este. Dios está por encima de todo, mantiene el control. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Es importante, yo quisiera enfatizar en esto. Las profecías bíblicas se cumplen no para decir, Dios lo dijo y se cumplió. Es que Dios conoce el futuro y sabe que el corazón del faraón se iba a endurecer, y por eso el texto bíblico habla de esta manera. Señores, Satanás obró mediante los hechiceros en una forma calculada para endurecer el corazón del tirano faraón contra las milagrosas manifestaciones del poder de Dios. En muchas ocasiones también él ha obrado con seres humanos en la actualidad, en pleno siglo XXI. Lo hace entender que tiene el poder, pero obra para que la gente no pueda entender el gran milagro que se puede producir en la vida de un ser humano. Satanás pensó hacer vacilar incluso la fe de Moisés y la fe de su hermano Aarón en el origen divino de su misión. Y entonces sus instrumentos, los magos, prevalecían. Satanás no está dispuesto a que aquel que pertenece al pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, fuera liberado de la servidumbre egipcia para que no pudiera servir a Dios. Y eso es muy importante, y quisiéramos abrir como ese paréntesis, porque alguna lección importante debemos extraer del estudio del día de hoy. Es interesante saber que todas las puertas que Dios está abriendo para llegar a tu corazón es con un propósito salvífico, es con un propósito evangelístico. Pero hay muchas personas que se resisten al llamado de Dios, y como el corazón del faraón se endureció, también hay tantas personas que se endurecen ante los grandes milagros que día a día Dios está realizando a favor de los seres humanos. Realmente, pastor, es así como usted nos está diciendo. Y qué bueno es reflexionar en este momento para ver en una introspección que podamos hacer personalmente qué Dios nos está afectando o está endureciendo nuestros corazones, qué nos puede estar guiando en una ruta diferente a la que Dios quiere mostrarnos con lo que está aconteciendo en nuestra vida. Dios no quiere que tú seas afectado de tal manera que reniegues de Él y que abandones el camino. Al contrario, los hechos portentosos de Dios en este momento, deben llevarte a entender, a comprender, a amar y a servir a un Dios que es amor, a un Dios que nada se le escapa, que nada se le va. Al mantener esa constante en los ataques a esas deidades de los egipcios, Dios demostró una vez más que Él tiene el control, que Él es el único creador,
que Él es el único que sustenta su creación, que Él es el único benefactor, que no hay otro Dios verdadero más que Él. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Al finalizar este estudio, quédate con lo que más impacta tu vida y en este caso deja al Espíritu Santo guiarte para tomar mejores decisiones. Pastor, creo propicio el momento para que nosotros renovemos ese pacto con Dios, que en medio de cualquier cosa que nos esté afectando, vamos a ponerle en las manos de Dios para que Él luche, Él libre nuestras batallas, para que Él sea quien tenga la preeminencia, el centro de nuestras vidas, no importando lo que esto signifique. Queremos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Pienso que sí. Usted ha hablado en un sentido bien espiritual, porque hay muchas personas que debemos sentarnos a reflexionar cuál es el Dios de Faraón que está afectando nuestra vida, si es el dinero, por qué estás rechazando y estás endureciendo tu corazón literalmente al Espíritu Santo. Hoy es un día para romper con esos dioses de Egipto que representan los pecados que nos separan de Dios para vivir una vida plena, llena en el Señor, que es su anhelo y deseo. Vamos a orar. Señor, oramos a ti en esta hora para agradecer tus bondades. Estudiar estas plagas que van dirigidas a los dioses del pueblo egipcio es un gran desafío también para nosotros, porque quizás hemos venido acariciando por mucho tiempo partes de esos dioses modernos que no nos dejan ver la belleza del Evangelio. Ayúdanos a entregarnos profundamente al Señor Jesucristo y que estos estudios de tu santa y bendita palabra nos pongan en la condición de libertad como tú has prometido en tu santa palabra. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.